Estamos justamente en este ámbito para reflexionar en este día importante de Yom Kippur, en este mundo terrible. Y bueno, con tres mujeres sumamente comprometidas. Está Miriam Lewin, periodista, escritora, defensora de los derechos, escritora de la serie, si no la vieron, de Yossi, así que nos honra mucho que esté hoy acá. Está Roxana Kleiner, que es filósofa y doctora en sociología, escritora, youtuber, y también es un placer tenerla aquí entre nosotros. Y Danila, que no es Daniela, no es Marina, Danila Sayeg, que es socióloga, periodista, editora de libros, y un trabajo juntamente con Miriam en la radio, en Futurock, y yo soy Alisa Toker. Y antes de darles la palabra a estas invitadas, con la idea nuestra siempre de amplitud, de diferentes miradas, ¿no es cierto?, de converger en no una voz común, sino también en las disidencias. Y después de la exposición van a poder ustedes participar y hacer preguntas. Y voy a empezar con un cuentito muy chiquitito. El rabbi Yitzhak Teberdichev estaba precisamente antes de Yom Kippur, y coincidente porque era Shabbat también como hoy, sumamente tranquilo. Y le preguntaron cómo era que estaba tan tranquilo, ¿no?, en una noche de tanta reflexión y demás. Y dice: estoy muy tranquilo porque precisamente en Shabbat no se puede escribir. Solo se puede escribir si hay pikuach nefesh, si se salva el alma de una persona. Entonces esta noche, el que escribe y no se inscribe es Dios, en una vida que pretende ser precisamente de salvación y de redención, ¿no?, de pikuach nefesh. Así que, Roxana, te paso la palabra. Sí, a ver si lo vi. Ahí está. Hola, Ahí está. ¿Se escucha? Sí. Bueno, me tocó romper el hielo. Es un tema muy polémico, espero que no haya demasiado fuego. En tal caso después quedará abierto el diálogo para escuchar otras voces. Decía que es un tema polémico porque pareciera que solo podemos tener dos miradas, a favor o en contra, y es uno de esos temas que eleva la temperatura emocional y por eso es muy difícil debatir con argumentos y sin ataques personales. Es un tema difícil, voy a tratar de alguna manera de vincularlo con el Yom Kippur, con el Día del Perdón, más adelante. Pero bueno, ese es el desafío, esa es la idea. Los seres humanos colaboramos con otros a gran escala, no solo a partir de la información que compartimos y de las normas que también compartimos, sino con narraciones. Y las narraciones existen en la religión, pero también en la política, en otros ámbitos. Es ese gran amalgamador de tareas comunes. Y si pensamos en el problema del Medio Oriente, hay dos narraciones que destacan. Una sería la del lado palestino,
que lo que dice es que los palestinos vivieron en esas tierras durante siglos, aunque recién se llamaron palestinos en el siglo XX, y que recién con la constitución del Estado de Israel empezaron a ser desplazados hacia otras zonas, y que ese Estado de Israel fue apoyado por las potencias extranjeras, por países imperialistas, y que eso es una injusticia. Estoy simplificando. Si pensamos la narración desde el lado de Israel, podemos pensar que los judíos estuvieron en ese lugar durante siglos, que hay testimonio en libros, que hay testimonio arqueológico, que así lo indica, y que en realidad buena parte de la población de Israel, el 50% aproximadamente, no proviene de esos países imperialistas europeos, sino de los propios países árabes que expulsaron judíos cuando se constituyó el Estado de Israel. Una parte importante de los judíos, alrededor de 800.000, tuvieron que emigrar porque se acentuó el antisemitismo. El judaísmo no fue la única religión perseguida en los países musulmanes, el cristianismo también, pero bueno, en ese momento fueron judíos. Entonces, tenemos estas dos narraciones que giran en torno a la cuestión de la tierra, ¿no? El argumento común quizás sería: mis antepasados vivieron en esta tierra y por tanto nosotros tenemos derecho a vivir acá. Y ese argumento, si uno lo piensa teniendo en cuenta que la ética y la legislación internacional evolucionó con el tiempo, es cuanto menos cuestionable, porque hoy en día, si tomamos sobre todo lo que tiene que ver con la legislación internacional, vemos que son los derechos humanos y son los derechos de las personas que viven en un país los que se tienen más en cuenta. También hay dos perspectivas, dos reclamos distintos. Tenemos por un lado el reclamo de las izquierdas, que en general, estoy generalizando, tienden a criticar el hecho de que los palestinos no tengan su propio Estado, que Israel no lo reconozca. Se tiende a criticar mucho el bloqueo de alimentos, de agua, de combustible. Se critica el permanente desplazamiento, la pobreza que hay en Palestina, entre los palestinos. Y sobre todo se critica la gran desproporción de muertes, ¿no? Desde el 7 de octubre en adelante, unas 40.000 muertes por el lado palestino y unas 1.200 y 259 aproximadamente personas secuestradas, 1.200 muertes del lado israelí. Esa desproporción es un tema que se aborda a menudo, ¿no? Por supuesto que Israel también tiene sus reclamos legítimos para mí. Argumenta también que hay escudos civiles y que por eso es que se matan muchas personas, muchos civiles. Es algo que está prohibido en la legislación internacional de la guerra. Parece raro que haya normas de la guerra, a mí me lo parece por lo menos, pero existen. No matar civiles y otras tantas, que no haya una desproporción entre el ataque recibido y la respuesta. Y también, con justicia, Israel dice que tiene derecho a defenderse como cualquier país, y también destaca que los judíos y los israelíes, no es lo mismo, sino que los que viven allí, todos los que no son judíos y viven en Israel, también tienen derecho a vivir sin que haya permanentemente cohetes cayéndoles en la cabeza y teniendo que huir y descender a los refugios, ¿no? Son dos reclamos, algunos de los reclamos, básicamente. Y también un reclamo importante que me parece que está del lado israelí es que Hamás no quiere que exista el Estado de Israel. Es muy difícil pactar con alguien que ni siquiera quiere que exista y que también tiene problemas con los judíos. Vamos a ir un poco en detalle. Si vemos el acta de fundación de Hamás en 1988, vemos que no solo están en contra de la existencia del Estado de Israel, sino también de todos los judíos en el planeta, y llaman a destruirlos con teorías conspirativas que no fueron muy distintas a las europeas durante el nazismo y siglos anteriores. Y hubo una rectificación por parte de Hamás en el 2017, donde ya dijeron que el problema era con Israel, no con los judíos, pero sigue siendo significativo que el acta fundacional de Hamás diga que hay que acabar con todos los judíos en el planeta.
y hay muchos que deben seguir pensando eso. Algo que se debate mucho es si Israel está cometiendo un genocidio o quién comete un genocidio. Si tomamos la definición del Edicto de Roma, con el que se fundó la Corte Penal Internacional, y la definición de la ONU, un genocidio es el daño que se produce a un grupo con la intención de eliminarlo parcial o totalmente, ¿no? Si vemos que dice el fiscal Moreno Campo, que fue fiscal del juicio a las juntas acá y que fue 10 años, perdón, que fue 10 años director de la Corte Penal Internacional, él subraya que Israel está cometiendo un genocidio, subraya la cuestión del bloqueo, pero si uno toma la definición que acabo de dar, dañar a un grupo con la intención de destruirlo parcial o totalmente, es lo mismo que está haciendo Hamas, queriendo destruir el Estado de Israel. Sin embargo, yo no escuché, por ahí lo dijo y yo no lo escuché muchas charlas, no lo escucho, pero sí es lo que dice Amnistía Internacional, que responsabiliza a ambas partes, sí es lo que dice la Unión Europea. La Corte Penal Internacional, que es la institución que podría mandar, por ejemplo, a encarcelar a Netanyahu y a los dirigentes de Hamas, mandó a investigar el tema, y hay un problema ahí, es que Israel firmó el Estatuto de Roma cuando se constituyó la Corte Penal Internacional, pero nunca lo ratificó en el Congreso israelí. Entonces, no tiene autoridad la Corte Penal Internacional para mandar a detener a Netanyahu, ni tampoco, no sé qué pasa con Palestina, pero en principio Israel no. La Corte Internacional de Justicia, que es el organismo que depende de la ONU, tampoco se pronunció, pero sí hubo declaraciones por parte de algunos de sus dirigentes. ¿Por qué me parece una falsa dicotomía lo que me escribió una persona el otro día en Facebook? Cuando yo puse el anuncio de esta charla, una persona puso, porque vio que decía el pogrom del 7 de octubre, y me puso pogrom o derecho a la legítima defensa por parte de los palestinos. Y a mí me parece que esa es una falsa dicotomía, porque podría haber responsabilidad en ambas partes, el gobierno de Netanyahu, y podría haber responsabilidad en Hamas, y porque también todo conflicto tiene un tercer lado, como bien indicó un mediador que trabajó también en problemas de Medio Oriente, como William Murray, hay un tercer lado que es el de la mediación. Y eso implica poder mirar un conflicto tan complejo como este desde otros lugares, desde un lugar de la responsabilidad compartida, de derechos por ambas partes y también de la posibilidad de mediaciones. De hecho, no estoy diciendo nada que no se haya hecho, ya hubo acuerdos de cese del fuego en el 2012, en el 2014 y en el 2021. Funcionaron como mediadores Egipto, Qatar y Estados Unidos. Y así como ocurrió en el pasado, podría ocurrir ahora, debería ocurrir, ¿no? Creo que todavía estamos muy en pañales en términos de derechos internacionales. Hemos hecho grandes avances desde el juicio de Nuremberg hasta la existencia de la Corte Penal Internacional, pero todavía es una organización que no avanzó lo suficiente, a mi modo de ver, como para poder verdaderamente participar en estos conflictos y poder trabajar en favor de la paz. La mediación es importante no solo para conflictos políticos, sino también en la vida interpersonal, ¿no? Vemos que dos personas se pelean y muchas veces podemos intervenir en la calle ante desconocidos. Es una figura importante la del mediador. Muchos de los que trabajan en teoría de la mediación han observado qué pasa en otras culturas, entre los bosquimanos. Al parecer no hay jueces, sino que toda la comunidad interviene muy activamente para que se pueda pacificar el conflicto. Y también otros estudios provienen del lado de habitantes originarios, Semai se llaman habitantes originarios de Malasia, donde no es que toda la comunidad intervenga, pero lo que hacen es insistir para que las partes involucradas lleguen a un acuerdo, ¿no? Son ideas. Hoy es la noche de Yom Kippur, el día del perdón, y hay una mirada laica y una mirada religiosa.
hasta donde sé, porque estoy lejos de ser experta en esto, desde la mirada religiosa es el día en que Dios abre las puertas del cielo para que podamos pedir perdón por las promesas que incumplimos con Él, por las promesas que incumplimos con los demás y con nosotros mismos. Y el sentido laico, o al menos uno de los sentidos laicos que podría tener el Yom Kippur, es hacer introspección y poder tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos para con los demás y del bien que podemos hacer a los demás y del mal que también podemos hacer a los demás. Es fantástico que haya una fecha filosófica, por lo menos para mí que soy filósofa, así como hay un día de acción de gracias que se celebra en Estados Unidos, que haya un día de perdón, es una gran cosa. También me parece interesante la etimología de la palabra perdón, que es perdonare, que viene del latín, y per es por completo, y donar es donar, dar por completo sería la etimología de perdonar. No siempre la etimología se corresponde con el significado actual, pero me parece que en este caso sí tiene que ver con aquello a lo que uno renuncia. ¿Y a qué renuncia uno? A la venganza, renuncia al reclamo de castigo, al reclamo de una recompensa. Y la pregunta del millón para mí sería si es necesario perdonar para llegar a la paz, para lograr un acuerdo. Y mi respuesta es que no. Que a veces no se puede perdonar, que el perdón tiene límites, pero allí donde termina el perdón empieza la ley, empiezan los acuerdos, las normas. Si todos fuéramos tan virtuosos y fuéramos infinitamente empáticos, cosa que es imposible, hoy los psicólogos estudian los límites de la empatía, se llama fatiga de la empatía. Que nos digan que hubo 1000 muertos o 10.000 no es muy distinto para nuestra mente, no podemos representarnos tanto horror. Entonces hay un límite para la empatía y no solo en ese sentido, sino también en la posibilidad de solidarizarse con los demás. Entonces, allí donde la empatía encuentra un límite, donde no podemos ser suficientemente virtuosos, donde no podemos perdonar, tiene que haber un acuerdo y por eso es importante que exista la Corte Penal Internacional y que existan mediadores en el conflicto de Medio Oriente. Hay razones no solo éticas, sino también pragmáticas para rechazar la guerra, la violencia. Si pensamos en la guerra de Malvinas, hubo más soldados ingleses que se suicidaron después de la guerra que soldados que murieron en Malvinas. Hubo alrededor de 300 soldados ingleses que murieron en Malvinas y alrededor de 350 que se suicidaron a lo largo de los años. Por la terrible tortura que implica recordar la memoria del espanto, no poder dormir, el alcoholismo que tienen muchos exsoldados. Y lo mismo ocurrió del lado de los vencidos. Fíjense que hubo más suicidios que los muertos en la guerra del lado de los vencedores. O sea, no hay vencedores en la guerra. Y si pensamos en Argentina hubo 649 muertos en Malvinas, soldados, y 350 se suicidaron a lo largo de los años. La guerra es el sacrificio de los jóvenes en general, estoy hablando en este momento de soldados. En Israel hacen el servicio militar las mujeres, pero los que asumen las tareas de más riesgo en la guerra son los hombres. La guerra es el homicidio también, fundamentalmente, de los hombres. No estoy diciendo que las mujeres no lo padezcan. Padecen violaciones, padecen otro tipo de cuestiones, pero son los hombres los que más han cargado a lo largo de la historia con las muertes en la guerra. No me parece que sea una utopía proclamar la paz. Como ya dije, existieron acuerdos en el pasado. Voy a terminar con algunas frases que hablan del horror de la guerra. Yuval Harari, que es un historiador que por ahí algunos conocen, muchos conocen, israelí, dice que hay guerra cuando en lugar de tratar de corregir algo en uno mismo, uno trata de corregir la realidad. Y Pascal decía, qué cosa tan ridícula, que es que alguien quiera que yo muera porque nací del otro lado del río y su príncipe tiene una querella por mi príncipe. Y Humberto Eco, que decía que la guerra es una absoluta irracionalidad, porque se termina razonando mal,
y daba como ejemplo cuando se discutía en Estados Unidos si se debía o no invadir Irak. Y entonces un argumento muy común por aquella época era que si uno estaba en contra de que Estados Unidos invadiera Irak, eso significaba que uno estaba a favor de Saddam Hussein. Que es lo mismo, dice Eco, que discutir si uno tiene que tomar o no un remedio, y si decide no tomarlo, le digan que uno está a favor de la enfermedad. Por eso decía en el comienzo que estar a favor y estar en contra son solamente dos perspectivas, y que por suerte la filosofía nos invita a tener algunas perspectivas más, que es abrir la cabeza, pero no tanto como para que se caiga el cerebro. ¿No? Es un poco esta es la idea que anima a la filosofía. Y termino con lo que tal vez podría ser una de las lecciones de Yom Kippur, y es que haciendo introspección podamos de alguna manera buscar una reparación de todo el daño que hacemos en los demás, que producimos en los demás cuando tratamos de convivir con ellos en un mundo escaso, muchas veces en recursos y también en territorios. Así que bueno, esto es todo por ahora. Muchas gracias, Roxana. Miriam. Buenas noches. ¿Está prendido? Hola, ahora sí, perfecto. Bueno, después de la extensa y profunda intervención de Roxana, hay muy poco más que yo pueda decir acerca de lo que está ocurriendo en Israel. Me parece que tengo que traer algo que me decía mi papá cuando yo, una militante de los 70, intentaba tomar una posición. Él me advertía que era muy difícil tomar una posición en un conflicto en el que se enfrentan dos nacionalismos. Y él sostenía que los dos tenían, como bien dijo Roxana, sus razones para reclamar ese territorio. Es evidente que el 7 de octubre fue un punto de inflexión para nosotros los judíos. Y jamás le hizo un enorme favor a Netanyahu. Jamás generó que muchas de las personas que hasta ese momento marchaban todos los días para pedir la renuncia de Netanyahu, que estaba avanzando sobre la Corte Suprema, retrocedieran en sus reclamos y se unificaran detrás de lo que parecía ser la única salida posible, que fue un brutal contraataque que en muchos países del mundo, y no solamente en el mundo árabe, sino acabo de venir de Europa y realmente es así, se califica como genocidio. En la colectividad es muy difícil hablar de este tema, es muy difícil ser crítica con Netanyahu, y paradójicamente las críticas más firmes, más severas contra la política belicista del Estado de Israel vienen del propio Israel. Estuve en una actividad del Limud y en uno de las actividades que se transmitió por streaming, un dirigente de la comunidad decía que había estado hacía 15 días en Tel Aviv y que había una foto enorme de Netanyahu que en lugar de decir Prime Minister decía Crime Minister, ministro del crimen. Dice, ojo, a esa gente que enarbola ese cartel, nosotros la vamos a tachar de antisemita, porque ahora todos somos antisemitas, hasta los propios judíos que criticamos la política de Israel. Hay un fenómeno, yo vengo del mundo de la comunicación,
cuanto más parecida a nosotros es una víctima, más nos sensibiliza. Nosotros no estamos viendo demasiadas imágenes o sensibilizándonos demasiado en los medios con imágenes que vengan del lado palestino. Sí hay algunas, pero no todos los medios lo publican. Sin embargo, conocemos de memoria las caras de los rehenes, porque son los nuestros. Esto me hace acordar a cuando asesinaron a una chica de un colegio privado de Palermo, resultó ser el portero, el que había intentado abusar sexualmente de ellos, y un conductor de radio decía, podía haber sido nuestra hija, pasó a 4 o 5 cuadras de la radio. Entonces, todo lo que tenga que ver con aquellos, o con la violencia sufrida, con aquellos o aquellas que se parecen a nosotros, es lo que más nos sensibiliza. Pero yo venía reflexionando sobre qué decir en torno al perdón. Y coincido totalmente con Roxana que hay cosas que no se pueden perdonar, ¿no? Ustedes saben que yo soy sobreviviente de la ESMA y judía, y en mi familia hubo víctimas que fueron llevadas a Treblinka. Mi familia era de Białystok, o sea que no tengo la certeza de que todo haya sido así, pero sí bastante seguridad. Y encontré algo que, por casualidad, estaba ordenando mi archivo y encontré algo que escribí en diciembre del 2010, cuando me invitaron al nuevo edificio de la calle Pasteur a un primer homenaje a los desaparecidos y desaparecidas judías. Fíjense, la diligencia se tomó su tiempo, ¿no? Estamos hablando de los 70 y esto sucedía recién en el 2010. Y uno de los oradores era el entonces idolatrado juez Daniel Rafecas, ¿no? Que después, para la dirigencia comunitaria y para muchos judíos, dejó de ser amigo de los judíos. Les voy a leer algunos párrafos, porque me pareció que tiene mucho que ver con a quién tenemos que perdonar, o con reflexionar qué dirigencia comunitaria queremos y qué es lo que está pasando. ¿Por qué muchos judíos no nos sentimos, que venimos del progresismo, no nos sentimos representados por la dirigencia comunitaria, y al contrario, nos avergüenza profundamente que los dirigentes comunitarios sean cómplices de políticas que violan los derechos humanos y que violan todo aquello en lo que fuimos educados y educadas? Dice, tengo que empezar mi discurso citando un represor. El capitán Scheller, alias Pingüino, alias Mariano, me dijo en la ESMA, en esta guerra murió lo mejor de la juventud argentina. El enemigo lo reconocía, éramos mejores. Y muchos de esos, los mejores, mucho más importantes sus 400 muertos que nuestros 30.000, ¿no? Yo vengo de una familia no sionista, vengo de una familia de Likud. Mi papá a los 14 años, en una instintiva militancia antifascista, hacía colectas para la República Española en Avenida de Mayo. Me enorgullece que me haya instado a brevar en textos libertarios, realmente libertarios. Cuando escribí esto no había que discutir qué era libertario. Que me haya llevado a ver la batalla de Argelia, morir en Madrid, el acorazado Patiomkin, la huelga, Alejandro Nevsky, y en teatro Fuente Ovejuna, el enemigo del pueblo, que me haya hecho visitar el sótano del Teatro del Pueblo, que me haya hablado del Teatro Ift y de los viejos actores que actuaban en Yiddish. Fui lo que él, un judío polaco autodidacta, quiso de mí. No soy religiosa, pero pertenezco a esa cultura judía que enaltece la rebeldía, que enaltece el levantamiento del gueto de Varsovia, que estaba destinado a fracasar, que enseña a estar siempre del lado del discriminado, del débil, del perseguido. Una vez leyendo un relato sobre la vida en el gueto, me paralizó una anécdota. Saber que un tal Runkowski, miembro del Judenrat del gueto de Lodz, instaba a los padres a entregar a sus hijos.
La idea era entregar a algunos para salvar al resto. Adam Cherniakov, del gueto de Varsovia, no quiso hacer lo que le indicaban los nazis, confeccionar listas para la deportación, y se suicidó. La dirección de nuestra comunidad en la dictadura no entregó, pero tampoco alzó la voz. Tal vez pensó, como es el miembro del Judenrat, que entregar a algunos o tolerar que se llevaran algunos era una forma de proteger a la mayoría. Sí, hay que decirlo, que hubo muchos compañeros de militancia que terminaron refugiados en Israel, en los kibbutz. Pero nos merecíamos otra cosa de nuestra diligencia. Nuestra historia de perseguidos se merecía otra cosa. Y nuestra historia, actualmente, se merece a alguien que no sea Netanyahu. Nos enseñaron a nunca levantar un arma contra un débil, nunca perseguir ni torturar, no importa cuál sea el justificativo. ¿En la dictadura nos persiguieron por judíos? No, hubo muchos judíos que no fueron molestados, cuyos hijos nunca fueron secuestrados ni torturados. Nos persiguieron por nuestra militancia política antidictatorial, por querer una sociedad más justa. El que la razón de la persecución no fuera el judaísmo, ¿justifica que nos hayan dado la espalda? Se dice siempre, conviene que escondamos nuestros trapos sucios, y yo digo que no conviene que escondamos nuestros trapos sucios. Todas las comunidades tienen santos y demonios. Somos la Spy Migdal y Marek Edelman, el comandante del gueto. Somos ese levantamiento y el entregador Lunkowski. Somos Daniel Barenboim y los que reivindican, en ese momento se había legalizado la tortura en el 2010 en el Estado de Israel, y los que reivindican la tortura como método en Israel. ¿Podemos perdonar? Yo creo que es imposible perdonar, que podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Para mí fue un acto de perdón concurrir como orador a este acto hace ya casi 14 años. Pero yo no me olvido, yo le reclamo a nuestra diligencia dignidad. Supongo que habrá un camino para la paz. Supongo que quienes recuerdan qué fue lo que inspiró al sionismo en sus orígenes van a seguir peleando para que este gobierno caiga y que el Estado de Israel pueda existir al lado de un Estado palestino. Creo que la única solución son los dos estados y que esto involucra de cada lado un porcentaje de perdón. Muchas gracias. Bueno, me tocó el final. Hace un tiempo que venimos laburando con Miriam y siempre decimos que pensamos muy parecido. Así que me es muy fácil decir que suscribo a muchas de las cosas que dijo Miriam y también que dijo Liliana. Roxana, perdón. Roxana. A mí me gustaría hablar un poco sobre qué nos pasa en Argentina. ¿Sí? ¿Más acá? Perfecto. Dale. No, porque hablo muy fuerte y no quiero gritar. No, grita. Bueno, dale. No, decía que me gustaría decir algunas cosas sobre qué nos pasa en Argentina, ¿no? A los judíos y las judías. Yo laburo en radio, hago un programa todos los días. Y me pasa mucho que me escriben oyentes y oyentas, quizás judíos o no, desde un lugar como a veces interesado en como me gustaría escuchar qué pensás del conflicto, y a veces un poco más como una apurada, ¿no? Como, no estás hablando de esto, como... Me parece que hay algo que empieza a pasar que tiene que ver con algo que quizás todos y todas estamos de acuerdo y venimos viendo o no, que hay una
una tendencia creciente bastante antisemita desde un lado de izquierda y desde ya de un lado de derecha, que es lo que vimos y a lo que asistimos, observamos y padecimos, o venimos padeciendo hace mucho tiempo. Pero me parece que hay como esta cosa, ¿no? Como esta idea de que como soy judía tengo que posicionarme, como soy judía tengo que explicar lo que hace un partido específico en otro país, cuando yo soy de Argentina, del mismo modo que no tengo por qué explicar lo que hace Milei, no tengo por qué justificar lo que hace Milei siendo Argentina, más lejos aún estoy de poder explicar lo que hace un gobierno al que no voté, ni hubiera votado desde ya, que es el gobierno de Netanyahu en Israel. Entonces, me parece que empieza a aparecer eso, ¿no? Como unas posiciones donde ideas que complejicen, ¿no? Como todo lo que charlamos hasta acá, esta noche, todas esas ideas, todas esas miradas que complejizan la cuestión, donde no es tan fácil, es Israel o Palestina. Cuestiones que complejicen, no son como cuestiones tibias. Y parecería ser que no hay lugar para esas posiciones, ¿no? Como que esas posiciones son impugnadas, ¿no? Estos oyentes que me escriben, con más o menos cariño decía, esperan eso, que elija Israel o Palestina. Y las posiciones como la que Miriam relató, la que lo que comentó Miriam recién, son posiciones como tibias. Y la gente no quiere escuchar eso. Quiere posiciones radicales, muy a tono con los tiempos que vivimos en Argentina ahora, ¿no? Las radicalizaciones a unos niveles demenciales. Y sobre todo son posiciones que simplifican. Nos debe pasar a todos nosotros, ¿no? En nuestros espacios, que muchas veces compartimos con un montón de personas que no son judías. Y para nosotros y nosotras, todo lo que tiene que ver con el conflicto, por decirlo de una manera simple, árabe-israelí, es muy complejo. Entonces, ¿cómo explicar a personas que no están vinculadas con estas ideas, si para nosotros y nosotras, que seguramente tenemos familiares en Israel, que crecimos dentro de la comunidad o cercanos a la comunidad, este conflicto es muy complejo de explicar, es complejo posicionarse, es complejo poder explicar qué sentimos, ¿no? Porque también, no podemos bajarnos de cierta sensibilidad. El otro día me pasaba que discutía con un compañero periodista muy de izquierda, que subió el 7 subió una bandera de Palestina con el hashtag Palestina Libre. Por supuesto me peleé todo eso que ustedes imaginan. Y si nos pasa en esos contextos, ¿no? Con compañeros tan cercanos, ¿cómo discutir eso con la gente que está mucho más lejos, ¿no? Y por eso me parece que aparecen cuestiones antisemitas, porque hay un montón de gente que está muy lejos de esto, que nunca le interesó nada que tenga que ver con el judaísmo, que nunca le interesó explicar cuestiones geopolíticas de otro lado, y de pronto respecto a este tema les interesa muchísimo. Y a mí me parece que ahí se cuela una cosa antisemita, ¿no? No sé, hace un tiempo asistimos, y digo asistimos porque lo vemos por tele, lo consumimos en los medios o en las redes, la guerra Ucrania-Rusia. Un montón de gente no le importaba, no opinaba sobre esto. Pero sobre el conflicto árabe-israelí tienen muchísimo para decir. Bueno, yo creo que lo que hay ahí es unas ganas de ser antisemita, como que de pronto se sueltan un poco ahí, como que se sueltan el botón del pantalón, se relajan y dicen una cantidad de barbaridades. Y me parece que a lo que asistimos en Argentina, y estoy con la palabra asistir, no sé por qué, lo que vemos, lo que estamos viviendo en Argentina con este gobierno de extrema derecha, habilita todas esas posiciones, ¿no? Un montón de cuestiones que en Argentina teníamos completamente, o creíamos que teníamos completamente saldadas, vinculadas a los derechos humanos, los derechos de las mujeres, los derechos de las minorías, medio que ahora ya no. Y pasa lo mismo con cierto discurso, llamémosle políticamente correcto, respecto de minorías como el judaísmo. Ahí creo que
que hay algo para reconstruir. A mí, lo personal, me cuesta mucho hablar, por ejemplo, con este compañero que les contaba que puso la bandera de Palestina el 7 de octubre, pero y en ese sentido, y también para tratar de decir algo respecto del tema de la charla de hoy, creo que perdonamos todos los días a un montón de esas personas que tienen unas posiciones completamente desinformadas, posiciones que no les interesa sensibilizarse, que les queda muy cómodo hacer como que se sensibilizan con Palestina, cuando en realidad yo creo que lo que hay ahí es un antisemitismo más o menos velado, y aún así todos los días estamos con un montón de personas que no quieren saber más, que no quieren complejizar sobre el tema, que solo quieren estas miradas como polarizantes, simplificantes, y ahí estamos, ¿no? A mí me pasa todos los días de compartir incluso los programas y todo. Personas que no creen que tienen que informarse más, que no creen que tienen que ir a leer a alguien, escuchar a alguien, ¿no? Y me parece, y una cosa que venimos charlando con Miriam hace tiempo, que tiene que ver con distintas maneras de ser judío, ¿no? En general, hay muchos judíos en los medios, hablo de los medios porque es el ámbito en el que yo estoy y de lo que un poco sé. En general somos hablados, ¿no? Y habladas. Siempre hay alguien ahí diciendo, no, porque los judíos esto. Y en ese los judíos esto lo que se está expresando es una posición política específica de un partido político de Israel. Hay mil maneras de ser judío y ser judía. La identidad judía es una cuestión absolutamente, de mi forma de ver las cosas, íntima. Yo estoy casada con un varón goy, digamos, las tres, todas. Y eso no me hace menos judía. Digamos, me parece que hay algo de dejar que un otro defina qué es ser judío, que es bastante desde derecha, no sé cómo decirlo de otra manera. Digo, hay algo ahí que es un poco autoritario, ¿no? Y me parece que tenemos que intentar complejizar eso, complejizar la idea de qué es ser judío y qué es ser judía, de complejizar esa identidad, de llenarla de otras cuestiones, ¿no? Y también intentar buscar estas posiciones más intermedias, ¿no? Tratar de bajarnos de un imperativo polarizante, ¿no? Esto de Israel o Palestina, esas ideas, me parece que hasta acá, no sé, que es claro que no nos han llevado a nada. No, bueno, y después en lo personal me preocupa mucho lo que está pasando con cierto antisemitismo por izquierda y por derecha, y una idea que se la voy a robar un poco a Miriam, que es el judaísmo performático de Milei. No sé si se podía hablar de Milei hoy, pero bueno, perdonada. Ya está, gracias. Donde ahí también hay algo, ¿no? Para muchas personas, no sé, les debe haber pasado a todos y a todas ustedes. Para muchas personas, algunos de ustedes son el primer o la primera persona judía que conocen, ¿no? Para muchas personas el judaísmo es algo que está muy lejos. Entonces la asociación del judaísmo con Milei, la asociación del judaísmo con Netanyahu, la asociación del judaísmo con cierta manera de ser judío y de ser de derecha, creo que es muy peligroso. Esto es lo que tenía para decir. Gracias, Dani. Bueno, habíamos dicho que abríamos ahora a que ustedes también reflexionen, debatan, ¿no es cierto?, junto con nosotros. Así que la palabra está en ustedes. Sí. Sí, buenas noches.
Hay dos cuestiones que creo que sean pertinentes al tema de hoy, que quiero ver cómo lo pueden iluminar. Uno tiene que ver con la crítica que se hace equiparando al israelí, o los israelíes, con Netanyahu. Como que lo que hace Netanyahu define a toda la población de Israel, como si lo que hace Mireille nos define a todos nosotros. Que no, pero como que le exigimos al israelí algo que haga en medio de los cohetes que caen, que gracias a que está la cúpula de hierro, pues si no la cantidad de muertos también sería diferente. Ese cálculo me parece que nunca lo hacen en los medios de comunicación. Pero nosotros estamos tratando de pensar qué hacer con este gobierno que tenemos, que por ahí en algún punto es mucho más fácil que ahí, que la gente se está jugando la vida. Ese es un aspecto. Y el otro, que a mí particularmente me molesta muchísimo y que por ahí lo escuché de la dirigencia comunitaria, que es atacar con esta, por ahí, no defensa de Israel, o qué sé yo, como caerle al feminismo. El feminismo no dijo nada, como si fuera el feminismo una entidad compacta como lo es ponerle la ONU o algo que uno dice, esto es el feminismo. No sé quién sería el feminismo, pero el feminismo no dice nada. Y yo la verdad que me defino feminista desde hace muchísimos años y me molesta terriblemente eso. No sé cómo lo ven ustedes. Sí. ¿Quién quiere Vos, responder? obviamente vos. Va, yo te delego. Bueno, cuando fue el acto por la AMIA que su máximo dirigente nos cayó a las feministas, yo estaba al aire y enloquecí al aire, o sea, fue como se vio. Creo que tiene que ver ahí sí hay algo un poco más concreto, ¿no? Tiene que ver con la alianza de cierta dirigencia comunitaria con este gobierno. Y a este gobierno le quedó muy cómodo construir en nosotras, las feministas, sobre todo las feministas, bueno, podemos discutir si existe el feminismo de derecha, pero las feministas más ligadas al campo nacional y popular, al progresismo, a la izquierda, le quedó muy cómodo a este gobierno, le quedó muy cómodo también es como por lo que vienen a hacer, y si miramos las derechas en América Latina y en el mundo, las enemigas o les enemigues son el feminismo, el ambientalismo, el progresismo, la agenda woke, todo eso. Después sí, creo que hay algo ahí que es la pregunta ¿dónde están las feministas? Siempre es una chicana. Me acuerdo mucho cuando fue, no fue el mismo 7 de octubre, pero habrá sido la semana siguiente. Yo tengo una tía que es muy fanática de Milei y puso en un grupo que tenemos familiar, ¿dónde están las feministas que no están hablando de esto? Y le digo, pero escúchame, yo hablé de esto 1 hora en mi programa, pasa que como vos sos de derecha, no escuchás estos programas. Ese es el punto. ¿Dónde quieres ir a buscar feministas? Y las feministas están en un montón de lugares que a vos no te gustan. O sea, la señora se corta un brazo antes de escuchar Futurock. Entonces, hay algo ahí de preguntar, todas están como si estuviésemos todas como todas juntas en un lugar, entonces suena una alarma y salimos, como el comando feminista. No funciona así, digamos. Feminismo es un movimiento, hay feministas en todos lados, hay feministas peronistas, hay feministas en otros lugares, hay orgas feministas, hay lesbianas feministas, hay trabas feministas, como... Bueno, creo que, de vuelta, es bastante más complejo. Y después, me parece que la respuesta siempre es, estamos laburando, mucho más que antes, o sea, 10 veces más que antes para comprar las mismas 3 cosas que comprábamos antes. Estamos en los lugares menos privilegiados, ¿no? Todo eso. La pregunta de dónde están las feministas, insisto, siempre es una chicana. No me acuerdo qué otra cosa habías dicho, pero... Israelí es igual a Netanyahu. Sí. ¿Quiere alguien contestar? No, yo justamente el otro día creo que hablando con la Alicia y Daniela había usado la misma metáfora que vos. Bueno, no sé si es una metáfora, es algo bastante concreto. Es como decir, ustedes tienen este presidente, entonces son todos como Milei, todas como Milei. Y una cosa que quería decir, que me había olvidado de decir, que
ya consiguieron que sionismo sea mala palabra. ¿No? Ahora lo próximo es conseguir que judaísmo sea mala palabra. Y esto es peligroso y se lo debemos, no a Hamas, se lo debemos a Netanyahu. Sí. Habla, que se escucha. Sí, dale. Ok, yo soy Matías Román, soy licenciado en periodismo y yo leo medios de prensa, tanto de prensa general como de prensa deportiva, de muchísimos países en diferentes idiomas. Y yo leo a través de las redes sociales cómo muchísimos colegas periodistas, tanto de acá como de fuera, digamos, empiezan a decir Estado genocida de Israel y empiezan a tener un discurso en el cual se nota de alguna manera que algunos lo dicen de manera consciente y otros lo dicen de manera totalmente inconsciente porque no tienen toda la historia o cuentan una parte de la historia. Hay un viejo dicho en yiddish cuando dicen "Behind Hermes is a great niche", o sea, que una verdad media es una completa mentira. Entonces, cuando decimos, a ver, ¿cómo, o sea, cuando se tiene la verdad a medias y no se tiene la historia completa, entonces aparecen estupideces como la que dice, por ejemplo, Irene Montero, la mujer Pablo Iglesias, cuando habla de los 40.000 que mató Israel en Gaza, el genocidio, estamos genocidio de Israel, etcétera, etcétera. Entonces digo, si vos tenés la mitad de la historia y no sabés todo el contexto, entonces decís las pelotudeces que decís. Entonces, la pregunta mía es, ¿realmente da, o sea, con toda la inmediatez de la información en las redes sociales, no da ni siquiera el tiempo como para poder hacer un mínimo de aspará, pero entiendes, un mínimo aspará, no de lo del año, del lado progresista, un mínimo de explicar cómo es la verdadera milanesa? No da. Entonces, a mí realmente me preocupa que cada vez más se polarice. Muchas gracias. Bueno, a mí me parece que el problema es amplio y tiene que ver con el tribalismo. Es muy fácil, si uno sabe qué piensa una persona sobre algo, especialmente sobre cuestiones sociales, saber qué piensa sobre otra cosa. Es bastante predecible. Y la filosofía nos invita un poco a huir de eso, bajo el lema kantiano de atrévete a pensar por cuenta propia. Cuando uno se atreve a hacer eso, en general lo que recibe es rechazo social por parte de las tribus que están muy bien constituidas. Y es cierto que hay muchos temas muy complejos en el mundo acerca de los cuales tendríamos que tomar posición y no tenemos tiempo ni toda la información necesaria como para saber qué pensar. Y las tribus simplifican mucho eso y también desde una perspectiva evolutiva somos una especie muy tribal y hemos sobrevivido gracias a esa estructura tribal. De lo que se trata en tal caso es de no tener una obediencia debida en el campo del pensamiento. Así como cuestionamos que los nazis dijeran que meramente obedecían órdenes y los militares acá decían que meramente obedecían órdenes, y supimos, gracias a los experimentos de Milgram y a muchos que vinieron después, que hay en todos los seres humanos una tendencia a obedecer por demás a las personas a las que instituimos de una autoridad legítima. Entonces, yo diría que respecto a todos estos temas, cuando nos piden, me pasa exactamente lo mismo, que tome posición respecto a Israel porque soy judía, que uno pueda pensar cada tema por cuenta propia. Eso significa tomar las distintas afirmaciones de un grupo, que podría ser el conflicto en Medio Oriente, que podría ser el feminismo, podría ser cualquier otro, y tratar de pensar cada subtema por cuenta propia, porque podría ocurrir que uno estuviera fuera de la tribu en algunas de esas cuestiones, y en la medida que podamos dialogar, no agredirnos y tratar de, no necesariamente llegar a un acuerdo, porque eso es muy autoritario querer que todo diálogo termine en un acuerdo, pero sí conocer la complejidad del problema, conocer mejor la perspectiva del interlocutor. Entonces, en ese sentido me parece importante tener en cuenta esta y con la idea, pensar con la inmediatez de la información y con todo lo que se dice, no les da tiempo material a toda la opinión pública, a millones de personas, para decir,
da una opinión coherente. Eso es lo que duele, ¿no? Sí, también a veces la simetría de información tiene que ver con que, por ejemplo, nosotros tenemos mejor información de los países europeos en general que los países europeos de Argentina, y eso es porque en general ellos formaron más parte de nuestra historia que nosotros de la de ellos. Hay cosas que son comprensibles, porque uno es judío. A mí lo que más me preocupa es la cantidad de veces que me han mandado a las redes sociales mensajes antisemitas, claramente antisemitas, no estoy hablando de interpretaciones, no. Yo tengo dos hipótesis. Una es que nunca tanta gente vio algo que yo hacía, y dando clases a nivel presencial, yo hice mucho tiempo periodismo, pero el periodismo uno no sabe qué piensa. Antes de que existiera internet, que es cuando yo hice el periodismo mayormente, uno no sabía qué pensaban del otro lado, y ahora sí. Entonces, yo antes le contaba a Lisa que uno de mis entretenimientos en Twitter es que cada vez que alguien me dice judía de mierda o algo así, porque no estoy hablando de sutilezas, yo mando la denuncia y lo suspenden 3 días en general. Y basta con una sola denuncia realmente para que lo hagan, ¿no? No es que porque ahora es de Elon Musk, entonces ya se puede decir cualquier cosa. Afortunadamente no. Pero lo que más me preocupa es que esto se está acentuando en el mundo, justamente por esta identificación rápida de judío con partidario de Netanyahu, etcétera, etcétera. La regulación. Claro, y entonces en ese sentido a mí me preocupa mucho el antijudaísmo que yo veo como nunca vi en mi vida. Mi abuela siempre me decía, no te cases con un goy, porque siempre cuando esté enojado te voy a decir judía de mierda. Por suerte ahora no me pasó, pero no me pasó ninguna de las 3. Pero bueno, sí, es demasiado. Sí. No, yo no te pregunto. Se me ocurre pensar en el 7 de octubre, se me ocurre pensar de repente cuando se invoca a Netanyahu como una imagen de poder. Se me ocurre pensar que no sé si el poder está en Netanyahu, en Israel. Se me ocurre pensar por qué pasó el 7 de octubre. En ese momento la permeabilidad de la frontera era en Gaza. Los hutíes no existían, es más, yo no los conocía. Y el Hezbollah estaba en el sur del Líbano, en el norte de Israel, pero mi amigo vivía en el norte de Israel tranquilo y ahora está evacuado. Totalmente. Y lamentablemente termino pensando a veces que esto se permitió. Y me duele. Exactamente. Exactamente. Como las torres. Me duele que Israel haya caído en lo común del mundo occidental, que de alguna manera el poder no esté en Netanyahu, sino que esté en un grupo de personas con las cuales él tuvo que hacer alianza, y que son extremistas y que piensan de alguna manera en esto. Y me duele pensar en la represalia, no en la represalia, sino en la defensa legítima del Estado de Israel y las consecuencias que eso va a traer, porque no son gratuitas. Terrible. Y un país o un Estado que puede hacer lo que hizo con los Vipers, un país que puede detectar a un líder guerrillero y hacer una operación quirúrgica en Irán, un país que puede hacer una operación quirúrgica y matar a Hassan Nasrallah de la manera que lo hizo. Yo creo que puede hacer otra cosa. Y me duele. Perdón, no era una pregunta. No, pero claro que duele, y ahí está todas las manifestaciones, ¿no es cierto?, que evidencia y que, como decía recién el compañero, y los medios en realidad no traen, que es la voz de esos otros israelíes que no son como Netanyahu, ¿no es cierto?, y que están haciendo una crítica
digamos, feroz a ese gobierno y a todos aquellos con los que él se ha alineado, ¿no? Y las consecuencias van a ser consecuencias muy duras, ¿no? Es decir, ya se está hablando de cómo se va a recomponer, ¿no? Es decir, qué va a pasar con los desplazados, a dónde van a ir a parar cuando no tienen carro. ¿No se escucha ahí atrás? Sí, se escucha. Como, ¿a dónde van a ir a parar, digamos, cuando no tienen casa? Los campos. Hoy me decía una amiga mía de Israel que está acá, es decir, Israel está carísimo, la inflación es espantosa, no hay, digamos, comida de los campos, entre los campos quemados, más la gente que no puede ir a recoger. Es decir, la situación, como vos decías, Miriam y Gonzala y todos nosotros, la guerra es inadmisible, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de quienes queremos la paz. Y la paz va a venir a través de la conversación y acuerdos, nunca la violencia. Por lo menos, bueno, está también lo que yo pienso. Sí. Hola. Bueno, pienso alguna cosa desordenada, no sé, para... yo creo que esto que hablábamos del sobreinterés en la cuestión del conflicto, yo creo que sí tiene cierta justificación en un punto en la difusión que tiene, para empezar, en todo el mundo, y por otro lado, de que es un conflicto con características únicas en el mundo. No conozco otro lugar en el mundo en donde una población esté siendo ocupada y dominada por extranjeros, o llamémoslo como quiera, por otra población durante tanto tiempo, ¿no? Y por lo menos hasta nuestros días, porque quizás pasó en otra época de la humanidad, pero bueno, no la vivimos. La que vivimos es esta. Pero como judíos, en mi caso, por ejemplo, de haber pasado por muchas instituciones judeo-sionistas, por haber sido objeto y sujeto de la Aspará, de todo lo que fue un plan muy intenso, que yo por lo menos lo vi entre el 2005 y el 2020, por ejemplo, porque o antes, pero yo también me alejé un poco. Quiero decir, al hacer todo eso creo que tenemos más derecho como judíos también a no tener que explicar demasiado por qué estamos interesados en el tema. O sea, yo aparte tengo amigos, familiares que viven allá y que me preocupan, y por ejemplo yo el 7 de octubre me sentí víctima también y creí sentirme con derecho a víctima de lo que pasaba, y me dio un odio importante con Hamas y con todo lo que habían hecho, y una preocupación, una necesidad de ayudar, de ver qué podía hacer. Y a mí, y acto seguido, me generó un miedo de lo que podía llegar a hacer la respuesta de Israel. Y de que eso se pudiera convertir en una masacre. Y acá empiezo a pensar en las palabras, y qué implican las palabras. Masacre o matanza es una calificación que no es legal, no es jurídica, y eso nos ayuda quizás a aceptarla, porque es algo que lo vemos en la tele, que en Gaza está viendo una masacre, una matanza. Después si es un genocidio, un crimen de lesa humanidad, etcétera, tiene consecuencias legales, pero no tiene consecuencias en lo que estamos viendo, que es que eso es una matanza masiva, evidentemente. Quizás elegimos qué imágenes ver y qué imágenes no. Yo, por ejemplo, cuando hablo con gente judía de acá, de la comunidad judía, no conozco mucha gente que se haya puesto a mirar las imágenes de lo que sufren los palestinos al día de hoy, antes, pero sobre todo al día de hoy, de lo que está pasando en Gaza. Ver, me refiero a verlo, a los videos, porque es distinto cuando uno lo ve. Vimos probablemente imágenes de lo que pasó el 7 de octubre, y probablemente una persona que dice esto, que pone una bandera de Palestina, que a mí no me parece que poner una bandera de Palestina sea defender a Hamas, o, digamos, o decir Palestina libre tampoco, porque también estaría bien que Palestina esté libre en algún momento. No, pero el mismo 7 de octubre, a un año, Quizás eso, ahí hay una crueldad. es por lo menos una Sí, provocación. tenés razón, es una crueldad ponerlo el mismo 7 de octubre, porque sobre todo, sin hablar Ponerlo del del día otro, siguiente, 2 días sin hablar después. del otro, tenés razón. Pero igualmente a veces pasa fuera del 7 de octubre y también se dice lo mismo sobre eso, ¿no? No digo vos, digo, se dice lo mismo sobre eso, yo lo escuché muchas veces. Y lo que quiero decir es, no me quiero ir demasiado, pero hay un par de preguntas que me parece que nos tenemos que hacer. Cuando una persona antisionista con la que yo puedo conversar y
comprender sus razones para decir que el Estado de Israel, por lo menos en sus inicios, fue un proyecto colonial, más allá de toda la historia del pueblo de Israel y que sí hubo judíos ahí y de que nuestros antepasados estuvieron ahí, pero no dejó de haber expulsiones, matanzas, etcétera, para establecer un Estado, una mayoría, una población de una determinada etnia que no era la mayoría que existía en el lugar. Cuando se dice, por ejemplo, que hay muchos países árabes en el mundo, entonces el árabe que nació en Yafos tiene que ir a vivir a, no sé, a Arabia Saudita o no sé a dónde. Bueno, quiero decir, los conceptos que manejamos, ¿no? Por ejemplo, yo cuando hablo con una persona de vuelta que niega el derecho del Estado de Israel a existir, por decirlo así, o que es antisionista, llamarlo como quieras, yo necesito hacer algunas preguntas. Por ejemplo, ok, yo te puedo aceptar la historia, lo que hablas sobre la historia, o podemos tener nuestros matices, pero ¿y el futuro? ¿Qué pensás hacer con esa gente? El que emigró, porque creía en una idea, digamos, equivocada como el sionismo, el que emigró, ¿qué castigo tiene que tener? ¿Tiene que morir? ¿Tiene que ser expulsado? Y el que es descendiente de ese migrante, por ser descendiente de ese migrante, por más equivocado que haya sido esa migración, tiene que morir, tiene que ser expulsado. ¿A dónde se va a ir? ¿A qué país de Europa se va a ir el nieto del egipcio que se vino escapando, como acaban antes? Entonces, esas son las preguntas que le hago a ellos. Ahora, las preguntas que yo quiero hacer a mi comunidad y que me encuentro con muchísima hostilidad cuando lo hago, al punto de que amigos y familiares se han enojado muchísimo conmigo por plantear este tipo de cosas. Pareciera que, por ejemplo, no nos podemos preguntar qué país es ese. Cuando hablamos, por ejemplo, de que la Corte Penal Internacional ha dispuesto, no la Corte, el fiscal de la Corte Penal Internacional pidió capturas de Netanyahu, de otros jefes militares y también de los jefes de Hamas, en todos los casos por crímenes contra la humanidad, o sea, por crímenes de lesa humanidad, no por genocidio, por crímenes de lesa humanidad, que son igual de graves, digamos, que un genocidio. Entonces, digamos, quiero decir, no porque el fiscal tenga toda la razón del mundo, ¿sí? Pero me perdí un poquito, pero quiero decir esto, cuando hablamos de las palabras que usamos, o sea, cuando ¿hace falta preguntar? Habla más pausado. ¿Cómo? Habla más pausado. Estamos reflexionando, si no se puede, no reflexiona. Si no se puede reflexionar, no reflexiono más. No, se puede reflexionar. El tema es que, bueno, son tus reflexiones y son válidas como cualquier otra reflexión. No hay en lo que vos estás diciendo una pregunta concreta, vos estás hablando a justamente la reflexión y si se puede debatir en esos términos. Desde acá también se dijo que muchas veces ciertas opiniones de nuestra comunidad, digamos internamente, si no hay una adhesión absoluta en esta polarización, entonces somos nosotros también antisemitas, y lo hemos dicho. Así que... No es una queja, estaba tratando de... No, estabas, por supuesto. Si quieren, corto. Yo quería hacer una aclaración. Yo quería hacer una aclaración chiquitita respecto de lo que dijiste al principio. Cuando yo hablaba de un montón de personas que tienen de pronto un interés muy fuerte sobre este tema y que no lo tuvieron sobre otros conflictos geopolíticos, por llamarlos de alguna manera, para ponerlos en una categoría, hablaba de personas no judías. Lo que nos pasa a nosotros con Israel y a nosotras es muy claro, hay una sensibilidad, la gran mayoría que estamos acá tenemos familia en Israel, nos vincula a Israel algo muy claro que es nuestra identidad judía, nuestra historia, etc. Pero personas que no tienen ninguna relación con la colectividad y este tema los prende fuego, yo creo que ahí hay algo corrido. Sí, creo que hay una hipótesis que se me ocurre, es una hipótesis completamente válida la que propone Dalila. Otra hipótesis es que aunque uno no sea judío, por lo menos en esta ciudad, pero en muchas ciudades de la Argentina, uno es un poquito judío, porque fue una de las comunidades que más judíos albergó en el mundo, la Argentina. De hecho, yo cuando daba charlas presenciales contaba chistes judíos todo el tiempo y nunca tuve que explicar qué es una Yiddish Yemame ni cosas básicas. Y cuando fui a España y di una charla dije Yiddish Yemame y se quedaron todos mirándome. ¿Qué es una Yiddish Yemame? Bueno, claro, acá
no hay que explicar muchas cosas porque la cultura judía forma parte de la cultura argentina en general. No digo que todo argentino sepa, pero sí, si uno lo compara con otros países. Es más, una colega me dijo que una vez fue a dar una charla a España y le preguntaron qué era un judío. Ariel, sí. A ver. Cada uno desde nuestro espacio o heredamos ese paradigma del olvido y perdón respecto a todo lo que fue del pasado reciente argentino. ¿Cómo elaboramos ese no olvido ni perdón después del 7 de octubre? Desde esa puñalada a la esperanza de paz, a la pérdida de expectativa de paz en mi generación, a prevalecencia de los extremismos. ¿Cómo lo podemos elaborar? Yo no quiero perdonar. Eso no es intrascendente. Lo que sucedió no es humano, es inhumano. No pueden justificarlo con 80.000 discursos, pero no lo quiero perdonar. Y me considero progresista, pero a mí me han atacado desde la condición humana, hablo desde mi percepción judeo-argentina, judeo-universal, perteneciente del acomodo a lo que es la diáspora, la luz y la esperanza de que algún día ya pase el desastre. Atacaron la esperanza de la paz, le clavaron un puñal que por generaciones no se olvidará. Ese no se olvidará todavía me parece más imperdonable. No quiero que se olvide. Cada vez que hubo una guerra, un acercamiento, una posibilidad de paz, los sectores extremistas hicieron atentados. Yo te quiero, entiendo lo que decís. Yo te recuerdo que Isaac Rabin lo mató un judío ortodoxo de derecha, un judío terrorista. Yo fui en el 93 y después fui en el 96 y en ese periodo en que habían empezado a entregar los territorios, Israel explotó económicamente. Fue un periodo de prosperidad, fue un periodo de tranquilidad. Entonces, yo te invito a ver lo que pasa del otro lado de la frontera también. Porque así como vos decís, como dijo acá el señor, que es muy sospechoso que esa frontera haya sido violenta de esa manera y que es muy funcional a Netanyahu, te pido que te enojes mucho con Hamas, pero que también te enojes con Netanyahu y con la alianza que gobierna Israel. No personalicé, hablé de generalizaciones. Bueno, ni no perdona la esperanza. Si no, nadie te pide que perdones. Nadie te está pidiendo que perdones. Lo que estoy diciendo es que si no se llega a una mesa de diálogo, y en eso coincidimos todos aquí, por lo menos los que participamos no sé si todos en la sala, pero todas nosotras, si no se llega a una mesa de diálogo, no va a haber paz en esos territorios. Eso es lo que mata. La posibilidad de llegar a una mesa de diálogo. Bueno, hubo aliados del otro lado también, de ese lado de la frontera también hubo aliados. Sí. Yo igualmente estoy escuchando todo y yo creo que hay un tema que tenemos que ver también, es que yo creo que por lo menos nosotros responsabilizamos a los judíos, en el sentido que yo pienso que en realidad es un fascista, en Israel hay un montón de gente, vengo a estar ahí hace pocas semanas. Ahora hay un problema concreto, el islamismo que representa Hamas, con esta cosa mesiánica, este punto al martirio, esta cosa kamikaze, esta cosa de no querer un acuerdo, representa también una buena parte de los palestinos y una buena parte de la lucha que hay con Israel. Nasrallah, por ejemplo, estaba ahí en Beirut, abajo de un montón de edificios residenciales, encerrado en un búnker. ¿Cómo lo matás? Tenés que atacar, hubo que derrumbar 6 edificios en una zona civil. No lo hacemos, no bombardeamos porque los civiles. Vamos por tierra, luchamos edificio por edificio, nos matan un montón de los nuestros. Entonces yo creo que hay un dilema que justamente desde el periodismo humanista tenemos que plantearnos es cómo lidiar de la manera más humanista posible con un sector de los palestinos que desde el 47 o antes vienen rechazando intransigentemente un acuerdo con Israel. Porque si nosotros no nos planteamos cómo lidiar con eso, le regalamos todo el espectro a la derecha, que es un poco lo que pasó en Israel. La izquierda confiaba en la paz
hubo avances, lo mataron a Rabin, tuvo el castanismo, no lo niego, pero después de la segunda intifada, la sociedad israelí perdió la fe y la izquierda no supo reconfigurarse. Entonces yo creo que yo estoy de acuerdo que Netanyahu es un fascista, pero creo que nosotros también tenemos que ser un poco menos ingenuos y menos poner toda la carga sobre nosotros y ser conscientes que dentro de la sociedad palestina hay un montón de sectores muy intransigentes, muy radicalizados y que es complejo. Es complejo. Yo creo que ahí hay un gris que no lo terminamos de abordar nosotros. Por esa sociedad que vos decís que es fascista, Benny Smotrich, el actual ministro de Economía de Israel, dijo el Hamas es nuestro activo. Hay una alianza entre los sectores de la derecha. Se retroalimentan mutuamente, eso estoy de acuerdo. Con esto, con... ¿Se retroalimentan? Sí. Yo creo que ha sido una alianza entre Hamas y Netanyahu para atacar y justificar la guerra. Eso sí, sí. Yo no sé si es una cosa que se sentaron y lo pactaron, pero en la práctica sí. En la práctica política se retroalimenta. Yo muy de acuerdo. Quería decir algo. ¿Quién? ¿Quién va? Perdón. Sí. Ah, no te vi. Dale, vamos a dejarte a vos, Susi. Bueno, yo quiero poner el foco en lo sucedido el 7 de octubre, porque hoy estamos hablando de perdón o no perdón, lo que en realidad es esta temática, pero el 7 de octubre tiene una gravedad absoluta por el tipo de ataque, no es un ataque específicamente a bases militares, sino a la población civil directa, con niños en los hornos, digamos, toda la perversidad posible firmada por los propios perpetradores, porque acá no es que es una ilusión, una imaginación. Firmada a propósito porque es la humillación, la degradación a la máxima potencia, violaciones de mujeres, bueno, obviamente que todos sabemos. Esto fue un golpe terrible para todos los judíos del mundo, nos conmocionó, gente que estaba más alejada de la comunidad, se sintió mucha alegría, recordaron los pogroms que le contaban los abuelos de Rusia, de todo. Eso no lo podemos negar, y yo quisiera saber si eso se puede perdonar, dentro del foco que estamos, para poner el foco ahí más que nada, y no tanto en lo político, ¿no? Desde el punto de vista humano estoy hablando. Después sabemos que hay una radio progre con vos, que hay debate todos los días y todos habrán escuchado a Moldavsky, que es de Ayomer, después Yeliga de Ayomer, yo 10 años en Israel, y tiene posiciones incontestables, así que no podemos acusarlo de derecha, nada, y dijo qué tipo de paz, una paz de Israel y Egipto no se quieren, pero no se vive. Entonces, pero el problema es cómo se llega de acuerdo con esta gente fundamentalista. Yo no me animaría a ser tan cooperativa de decir que hubo acuerdos, porque eso yo te preguntaría si está documentado o son especulaciones, porque es fácil especular rápidamente cuando nos sentimos muy cómodos, sabiendo que es así, blanco y negro, estamos tranquilos, está justificado. Por supuesto que va a haber comisiones investigadoras con la responsabilidad, pero no creo que a ningún gobierno, de ningún país le convenga tener ese ataque sin tener prevención posible, porque eso derrumba a cualquier gobierno. De hecho, la imagen de Netanyahu y de estos locos que tenemos ahí ha caído. No creo que le sirva para tanto. Yo quiero decir nada más que la infiltración en Hezbollah y en Irán es posible por la oposición que hay en el régimen iraní, que Israel lo logra infiltrar, y porque también Hezbollah, que responde a son musulmanes chiitas, no son queridos por los musulmanes sunitas ni por cristianos balonistas que ahí Israel puede tener. No le prestaron atención a Gaza porque Netanyahu ha decidido administrar el conflicto. O sea, para mí Netanyahu tiene que tener la cadena perpetua por lo que sucedió, no por robar, por lo que sucedió, por eso nada más. Después si robó ya es secundario. Pero todo encajaba para que no pase nada ahí, por eso la soberbia que muchas veces cae en Israel y que también pasó en el 73 de creer que esto lo controlamos con dos soldados, con las vallas electrónicas, con todo electrónico. También tiene que ver con que dejaba entrar plata de Qatar y trabajadores palestinos en Israel. Entonces había como un modo viviente, y de eso hace varios años que jamás nos atacaba. El norte no es tan tranquilo, yo tengo amigos en el norte, tengo muchas veces, estoy en contacto permanente, cada tanto Hezbollah tiraba, se respondía, y había un modo vivendi de no otra guerra después de la 2006. Pero todo tiene el centro en Irán y lo sabemos, que todo esto está armado por Irán. No me quiero ir a lo político, pero yo coincido con el compañero que dice que
yo creo que la izquierda también está en mirar, porque Iván Alón que decía que va por paz, pero tierra defendible, pues también hay que poder sostener. Entonces, no es ser de derecha decir eso, porque también, como vamos lo encasillan, los de la derecha, sos trosca, cuando vos pensás un poco distinto, en la izquierda te etiquetan de derecha si vos marcás alguna cuestión geopolítica hay que tener en cuenta. ¿Qué hace un gobierno cuando el Estado soberano es atacado? Lo que pasa es que hay otra discusión, que también se vio, que los que dicen que fueron atacados por ONU. O sea, reconocen que Israel tuvo una partición en el 47 que respondía a la realidad demográfica de ese momento, que los árabes no lo aceptaron porque les convenía no aceptarlo, porque la relación de fuerza era superior, tenían apoyo de Inglaterra, a Israel apoyó la Unión Soviética, para no darnos cuenta de cómo cambiaban las cosas. Entonces eso de implantación capitalista y todo esa de alguna manera, el dibujo ese que se hace, hay gente que lo hace intencionadamente como todo. Entonces, nosotros podemos cuestionar todo lo que queramos, por supuesto que el gobierno de Netanyahu ligado a la ultraderecha es nefasto, que va a hacer cualquier cosa con tal de sostenerse, hasta que puedan caer. Pero eso no invalida, no impugna que si nosotros podemos perdonar esto que pasó el 7 de octubre, la crueldad a la máxima expresión, la crueldad contra la humanidad, expresada en lo que todos sabemos, no lo quiero repetir, que hay imágenes que se mostraron solo a periodistas y que no conocemos todas. La crueldad que están viviendo los rehenes que todavía están vivos, ¿qué situación? Entonces, eso no nos olvidemos de eso. Eso se puede perdonar, digamos, no sé qué opinan al respecto, pero más o menos quería introducir un poquito eso en el debate. Estamos hablando mucho de lo político y no estamos enfocándonos en el aspecto más filosófico y más judío del tema. Lo que primero quisiera decir es que repudio absolutamente el ataque del Hamas el 7 de octubre. Es una cosa de repente que no tiene parangón y es una desmesura absoluta. Esto como primer medida, digamos, quiero aclararlo. Y la pregunta es, ¿ustedes no tienen una percepción de que con relación a los países que quedan, el discurso y el reclamo del Estado de Israel, o del gobierno, del gobierno, no del pueblo, del gobierno, se ha disipado un poco? El reclamo no es el reclamo por los rehenes, el reclamo por los rehenes. La búsqueda ha caído, o sea... No de la gente. No de la gente, no, del gobierno. Sí. No de la familia. De nuevo, si no tienen una percepción de que, o sea, digamos, la acción del gobierno de Israel se dispersó para el lado bélico, o sea, sin hacer, digamos, una crítica hacia las acciones bélicas que tuvieron, pero a partir de ahí, al atacar a Hezbollah, al matar a Hassan Nasrallah, a la operación de los Viper, al ataque en la embajada y matar al otro líder del Hamas, es como que de repente, después de todo el operativo que hubo en Gaza, se planchó. Y no hay desde el Estado un reclamo, digamos, a la aparición con vida, por supuesto, de los rehenes que todavía están en poder Hamas. ¿Vos querías responder? Sí, quería responder porque, bueno, estuve hace poco en Israel y tengo hijas bastante involucradas en el tema. Así que como que tengo información de... El tema es así, al gobierno nunca le interesó mucho sacar a los rehenes. Son las familias las que se ocupan de los rehenes y si por el gobierno fuera no hubieran sacado a ninguno. Esa es la sensación. Preguntaba a mis hijas, lo propongo, no les interesa. No, más no les interesa, no les importa. Porque tienen, bueno, esto que él decía, ¿no? Porque la explicación de Netanyahu y todo lo que lo rodean a él es como que hay que resignarse, ya está, ¿viste? Los que salieron, los que no van a salir. También está eso, de que igual eran todos zurdos, eran de la Shomer, porque cuando... No, hay que tener cuidado con eso. Yo vengo de Israel, llegué hace una semana, hay ahí también tailandeses y beduinos. No, ya sé, pero yo digo lo que dicen. Con las conspiraciones, tener cuidado con eso. Yo digo lo que dicen. O sea, agarraron a todos los que había, eso es obvio. Sabemos que en esa parte,
ahí hay muchos argentinos y muchos latinoamericanos, por eso hay tantos desaparecidos. Ni los israelíes sabían eso, porque a mí me tocó, bueno, no importa, por otra actividad que tengo, explicar a israelíes por qué había tantos argentinos ahí, quiénes eran y demás. Pero justamente la gente que fue secuestrada, y personalmente me toca muy personalmente, esa gente que fue secuestrada era gente que estaba por la paz, por Dufium, ¿cómo se dice? Bueno, sí, para la sí. Eso después lo cuento al aire y le respondo al que me escribe y lo